Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Esta canción se llama Brasil Pandeiro de Novos Baianos. Brasil. Llegamos a Boavista y nos quedamos en una gasolinera donde nos indicaron que sería más fácil encontrar ayuda para llegar a Manaos. Esa fue mi primera noche durmiendo en la calle y no conocimos mucho de la ciudad porque parecía que íbamos pisando un poco el acelerador, aunque pienso que es bueno conocer todo lo que se pueda de cada lugar por donde se pasa. Había transcurrido casi una hora y nadie paraba para llevarnos. Les propuse a las chicas separarnos para que fuera más fácil que alguien nos recogiera y ellas se ubicaron una cuadra antes. En pocos minutos alguien paró en un carro y las recogió, y en ese momento sentí un vacío muy grande en el estómago, un abandono como antes no lo había sentido. Pero en el fondo yo quería que las cosas fueran así, porque quería entrenarme para tener más confianza en mi capacidad de viajar sola, previendo que en algún momento del camino Cindy y yo tomaríamos rumbos diferentes. Y como era de esperarse, no tardó en aparecer quien me llevara y también me fui. Al final de ese día llegué a una estación de gasolina en medio de la nada y ahí me quedé dormida en una silla de 3 puestos junto a la puerta de la conveniencia, como le dicen a las tiendas de alimentos de las gasolineras en Brasil. Luego me recogió una pareja que me invitó a su casa para conocer a su familia y aún sin entender muy bien el idioma, las sonrisas amables y que me inspiraban confianza trascendían las diferencias lingüísticas. Sin embargo, yo estaba un poco prevenida, experimentando por primera vez esas maneras de viajar y por eso preferí continuar en la ruta. Además que iba a encontrarme con Cindy y Aislinn más adelante y no quería retrasarme. Todavía podía ver paisajes de sabana en Roraima y entrando más en el estado de Amazonas hubo algunos tramos de camino en los que la vegetación era tan espesa que parecía formar dos muros muy altos a ambos lados de la carretera. El último señor que me recogió y me llevó hasta Manaos me dijo que en el atardecer cerraban el paso vehicular en esa ruta como medida de protección a los viajeros de los indígenas nativos, que eran cazadores y caníbales y que salían por las noches en busca de alimento. Manaos. Llegué de noche al terminal de Manaos. Preferí buscar el hotel más cercano para quedarme. Mi papá me aconsejó antes de salir, si necesitas quedarte en un lugar o transportarte de manera segura y tienes dinero, úsalo. Y yo trato de hacerle caso. Al día siguiente me comuniqué con un contacto que Cindy había hecho en Manaos y allá fui a parar. Cindy y Aislinn llegaron un día después y estábamos felices de reencontrarnos, como después de haber pasado una prueba. Fuimos a recorrer el centro histórico de la ciudad y el mercado, donde me sorprendí de ver la gran variedad de verduras y frutas, muchas desconocidas para mí a pesar de venir de un país frutidiverso. En la casa de Mario conocí parte de la gastronomía de Brasil. Me encantó la olla en la que se prepara el cuscús. El café me pareció fuerte y ácido y empecé a tomarlo sin azúcar para que se pareciera más al de Colombia, suave y amargo. Mario estaba en una relación abierta con 2 chicas y eso para mí fue un asunto que al ver de cerca me sorprendió por lo civilizado del comportamiento de los tres y que me ayudó a abrir más la mente y a disipar algunos prejuicios que tenía al respecto del amor poligámico. Una noche, él y una de sus novias me dijeron que necesitaban hablar conmigo y después de preguntarme cómo estaba pasando en Manaos y qué impresiones había tenido hasta ahora de Brasil y de yo decirles que me sentía muy bien recibida y atendida, que las personas habían sido amables y que había visto lugares y paisajes muy hermosos, me propusieron algo que nunca imaginé, un trío. Sin querer, siempre asocié a Brasil con el sexo, tal vez porque el Sambódromo de Río de Janeiro era lo primero que venía a mi mente cuando pensaba en este país. Y ahora me pregunto si eso influenciaba la manera en cómo yo estaba vibrando durante esos días en los que diferentes situaciones asociadas al sexo se me presentaban. Hablando con mi hermano Javi acerca de las etapas de un camino espiritual, recordé una lectura que decía que el primer paso debería ser el de la sanación de nuestro cuerpo y de este con nuestro entorno físico.
Si los bebés se identifican con lo que perciben con sus sentidos como primer paso de exploración, así también nos movemos siendo adultos en las primeras etapas de un camino espiritual y nuestra alimentación, el trato que le damos a nuestro cuerpo, el contacto físico e íntimo con otras personas, así como la organización de nuestros espacios, son factores que deberían tenerse en cuenta en esta sanación corporal. Y pienso que al constituir mi viaje un camino espiritual, hacía que en sus inicios me encontrara con circunstancias asociadas con el trato que le daba a mi cuerpo. Debo decir que sí pasó por mi mente cómo sería atreverme a vivir este tipo de experiencia, aunque no sabiendo qué tan cómoda me sintiera con la presencia de la novia, y no porque tuviera un problema real con ello. Si de hecho en algún momento de mi infancia, y supongo que haciendo parte de una fase normal de exploración, tuve alguna experiencia cercana a esto que ahora se me proponía, pero esta vez quizás no me sentía tan valiente como en aquellos años tiernos y me negué, no sin un ligero impulso de salida entre humorístico y nervioso que empezó a adueñarse de mí y que me hizo irme rápido de allí, no fuera que flaqueara y terminara diciendo que sí. A mi hermano Javi lo encuentran en Instagram junto a mi cuñada Daniela como @pinalove.chinacota, promoviendo la gastronomía con enfoque holístico. Aisling se fue y Cindy y yo quisimos pasar unos días en la casa de unos muchachos universitarios al otro extremo de la ciudad. No estábamos seguras de cuál sería nuestro próximo destino y preferimos quedarnos para pensarlo mejor. Sentí que había sido acogida por la comunidad gay de Manaos. Todos eran muy bellos y pusieron su casa a nuestra entera disposición. En algún momento llegué a sentirme como la madre del hogar, dada mi diferencia generacional, pero eso no me impidió pasarla muy bien. Fue importante para mí el paso por la casa de los meninos de la colina, así les llamamos Cindy y yo. Ellos fueron generosos, comprensivos y liberados, todo muy propicio para desapegarme un poco de mis recatos, que ya estábamos en Brasil y una tenía que empezar a asumirlo. La segunda noche de estar allí hicieron una fiesta a la que asistieron varias personas. Bailamos, cantamos y hacía mucho tiempo no me reía tanto como aquella vez con las trampas del juego de dominó. En un momento de la fiesta, el anfitrión se desnudó y se colgó un arco y un carcaj al hombro, y así, cual Cupido, empezó a abrir la puerta a los invitados que iban llegando. No quisiera desvirtuar el sentido de las que considero un poco mis misiones suramericanas, aunque tampoco es que haya estado tan loca o desenfrenada, que no por falta de identificación soy admiradora de Sor Juana Inés de la Cruz, pero advirtiendo que esa admiración no surgió hace muchísimo tiempo y que tampoco hubiera tenido problemas conmigo si mis experiencias hubieran sido más escandalosas, yo, un poco más en sintonía por efecto de la cerveza, caí en los encantos de uno de los invitados. Y es que era tan simpático y me sentí tan a gusto cerca de él que le perdoné que después huyera de mí, como si hubiera temido un enamoramiento de mi parte o algo así. Y aunque advertida por mis propias experiencias y también por las ajenas de que en esas mocedades las actitudes de ese tipo podían ser una tendencia, en la noche siguiente, cuando la fiesta continuó y otro de ellos muy carismático y divertido también quiso acercarse a mí, tal vez por ser yo una suerte de novedad extranjera, y con un poco de rencor y a despecho de lo que anteriormente me había sucedido, acepté incurrir en un pequeño exceso de afectos, mientras el primer joven me miraba desde otro lado de la casa con un poco de indignación. Y como cereza a estas pequeñas historias de amores de un día, al día siguiente fui a sacar dinero de mi billetera y me encontré con que había extraviado la exorbitante suma de 50 reales, casi un quinto de mi fortuna en ese momento. Estaba más o menos como dice un amigo, el precio de placer pagándolo al amanecer. Tanto que me las había dado de santa en la casa del trío anterior y ahí tenía las consecuentes lecciones de la virtud, tan imparciales e inmediatas que no daban lugar a dudas y tan justas que al menos me habían dejado dinero suficiente para pagar días después mi pasaje de salida. Y dije al Gran Espíritu, me libero.
Me emancipo de la recompensa y del castigo. Me declaro totalmente libre de remordimientos y de juicios. Ya no más vigilancias, sospechas ni acechos. Deseo volar en inocencia y en la libertad de lo que yo misma me pueda dar y quitar. Porque esa divinidad en forma de voz interior que frecuentemente asumía la voz de las figuras autoritarias de mi infancia, siempre había estado presente para autosabotearme, especialmente en los momentos más delicados. Pero luego, sabiendo natural que las consecuencias de mis actos un poco inconscientes estaban para enseñarme, y al imaginar que no iba a recibir más el influjo divino que siempre suavizaba y giraba a las circunstancias a mi favor cuando más lo necesitaba, me incliné a adoptar una actitud un poco interesada, porque luego terminé reafirmando y fortaleciendo mis lazos con la divinidad y de paso con los ángeles, los arcángeles, los espíritus del bosque, la madre tierra y demás seres de luz, pidiéndoles también que no me hicieran caso, al menos no en esta vida, si volvía a renunciar a su protección, sobre todo cuando estaba tan lejos de mis seres queridos, a quienes siempre había recurrido para sentirme cuidada y asistida.